gustaría saber cómo abordar o de qué manera ha cambiado la mentalidad del empresario y del emprendedor durante estos tiempos de cuarentena. Bien, ¿en qué ha cambiado la mentalidad? A ver, digamos que cuando nosotros hablamos de todo este tema del emprendimiento, debemos entender un triángulo inverso que se da. En la parte, digamos, del apoyo, encontramos al emprendedor, o sea, a la persona. En este caso, aquel que tiene ese sueño y que quiere de pronto lograr un objetivo. Ese emprendedor que está en la base nuestra del triángulo, pues también debemos tener en cuenta la idea, ¿cierto? Entonces, que esta idea que él va a desarrollar, pues cumpla con una serie de características que permitan que pueda ser viable, que pueda ser alcanzable. Pero a veces a mí me da un poco de temor porque cuando nosotros hablamos de las ideas, entonces a veces como que las tendemos a sesgar y tendemos de pronto a veces como docente a modificarlas o a cambiarlas o a direccionarlos hacia los caminos que nosotros conocemos. Y muchas veces nosotros tenemos que ser también guiadores y proactivos frente a a los procesos. Todas las ideas son buenas, todas las ideas de una u otra manera tienen ese componente creativo e innovador. En el momento en el que ese emprendedor en la base pone su mente a funcionar, va a desarrollar la satisfacción de una serie de necesidades o de problemáticas que son importantes. Y al otro lado de la pirámide vamos a encontrar el capital. Entonces, cuando de alguna manera alguna idea desde el punto de vista del emprendimiento no funciona, pues es porque alguna de estos tres elementos ha cambiado o de pronto no funcionó de la mejor manera, ya sea el capital, sea la idea o sea desde las características del emprendedor. Pero, ¿por qué hago esa explicación para hablar de la mentalidad? Porque resulta que lo que nosotros podemos ver es que el capital sí es importante para desarrollar una idea de negocio, pero no es necesariamente el elemento principal, ¿sí? Allí no está lo que va a definir si nosotros vamos a tener éxito o no. La idea, vamos en ese orden, la idea es fundamental, pero mire que la idea se puede trabajar, se puede desarrollar a través de las personas, a través del proceso, a través del mismo producto, del conocimiento del mercado, hay una cantidad de elementos ahí. Pero, ¿y qué pasa cuando la base de ese triángulo que yo les mostraba acá, el punto de apoyo de todo el proceso, falla? Si fallan las características del emprendedor, muy posiblemente nuestra idea de negocio va a tambalear y se nos va a caer. Entonces, allí, cuando ustedes me hablan un poco o la pregunta que me hacen sobre la mentalidad, yo sí les puedo decir algo para cerrar esta pregunta y es, antes uno escuchaba de pronto conferencistas, válido, totalmente cierto para su época, que nos decían que hoy en día, perdón, que nos mencionaban que las personas que deseaban emprender o que las personas que deseaban tener éxito dentro del desarrollo de su vida, deberían aprender una cosa, y eso, hacerlo bien. Y digamos que en su momento funcionó, pero cuando nosotros vamos a mirar las dinámicas actuales de las organizaciones, de las empresas, de las multinacionales, del sector productivo, nos damos cuenta que eso ha cambiado, que esa mentalidad es diferente, porque hoy en día hablamos de la globalización. ¿Cierto? Hoy en día considero que un emprendedor, independientemente de la actividad en la que se quiera desarrollar, en la que quiera trabajar, ustedes jóvenes de noveno, décimo, once, yo lo que les puedo de pronto dejar como mensaje en este momento es, vamos a aprender de todo. Hoy en día los empresarios necesitan saber de derecho para el manejo de las leyes, de psicología para el trabajo con las personas. Necesitamos desarrollar perfectamente herramientas y habilidades en sistemas, porque ya la era es tecnológica, estamos en una cuarta revolución, ¿cierto? En una revolución tecnológica que es importante. Necesitamos aprender de idiomas, necesitamos aprender sobre todo lo que se desarrolla dentro de la actividad. Por ejemplo, aquí hago una pequeña pausa y unas felicitaciones al colegio, porque sé que ustedes son una institución técnica
que está trabajando toda la parte de alimentos, todo ese tema de la ingeniería de alimentos. Sabemos que para este 2020 el tema de la agricultura fue uno de los sectores que de cierta manera no fue golpeado como muchas veces a veces sucede y pasa, que son de los sectores más golpeados, más complejos. Se presentaron otro tipo de problemas, pero que bueno, ahí vamos y nos estamos dando cuenta que en la tierra, que en los alimentos, que en la agricultura, que en la ganadería, que en la pesca y todo lo, digamos, como lo concerniente a esa parte es la que está de alguna manera sobrepesando y que nos ha permitido poder llevar un mejor aislamiento, nos ha permitido llevar unos mejores procesos de desarrollo. Entonces, en el tema de mentalidad sí ha cambiado. Ha cambiado porque hoy en día nosotros debemos ser más competitivos dentro de lo que se está haciendo a nivel, digamos, internacional. Y no importa que lo hagamos solamente como una microempresa, como una empresa pequeña o como una empresa mediana. Nosotros ya tenemos que tener una mentalidad de a dónde queremos llegar con nuestra idea de negocio. Entonces, el objetivo sería ese. Aprendamos de todo, todo lo que se nos pueda presentar en educación, aprovechémoslo y eso sí, enfoquémoslo. Enfoquémoslo en dónde, en mi empresa, en mi organización, en mi idea de negocio para que ésta surja más estructurada. Hoy hay términos en mercadeo donde los hablamos de diversificación, de fuentes permanentes de ingresos, donde hablamos de WEN, que son unidades estratégicas de negocio y que todas parten de una misma idea general y global.